Ah, si tengo que recapitular un poquito rapidito, ¿no? ¿Recordáis las doctrinas más o menos de cómo va? Primero, la Biblia, ¿no? Sí. Creemos en la Biblia, sin la cual no podemos saber nada de Dios, ¿vale? La segunda doctrina nos habla Del Señor, de Dios, ¿no? Y nos da algunas ¿cómo se dice? No voy a decir ideas, sino lo que dice la Biblia sobre Dios. Y obviamente la Biblia habla de Dios constantemente y habría que una vida completa para conocer un poco mejor a Dios, ¿no? Es nuestra responsabilidad. Pero bien, básicamente lo que la Biblia dice de Dios, de cómo es, que es uno, en fin, todo eso, ¿no? Y la tercera doctrina nos habla de Jesús, que vino como que es el Hijo de Dios, ¿no? Que nació de una virgen y que vino a vivir en la tierra. Hablamos del Espíritu Santo también, hablamos de la divinidad de Jesús y de que es hombre también, hablamos de la Trinidad también. En fin, todas estas doctrinas básicas que deberías de tener muy claramente en tu mente, y especialmente las 5 y 6, ¿verdad? Que nos habla, si me acuerdo bien, de que todos somos pecadores, perdidos, condenados. Es la condenación universal. La otra doctrina dice lo que hizo Jesús para poner remedio a esto. El sacrificio, una palabra muy doctrinal, ¿no? El sacrificio vicario, se dice así, ¿no? Es decir, uno que se ofrece a sí mismo, ¿no? Sobre el altar para pagar con su propia vida nuestros pecados. Y después, la otra doctrina que nos dice qué es lo que tenemos que hacer nosotros en base a eso, ¿no? En base a este hecho histórico, que Cristo ha venido, que Cristo ha muerto, que Cristo ha resucitado y que ahora es a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Sí, la doctrina que dice más o menos. Así, recordándoos por eso. Reconocerlo como Salvador. Viva. ¿Sí? Sí, el arrepentimiento es necesario y la fe en Jesús, ¿no? En lo que hizo Jesús por nosotros, es necesario, y tenemos el testimonio a través de la confirmación del Espíritu Santo en nosotros, cuando pasamos por esta experiencia del nuevo nacimiento. Era la parte del hombre, ¿no? Y así es, y después hemos hablado, si me acuerdo bien, llegamos a lo de la iglesia, ¿no? Y todos los redimidos son parte de la iglesia universal de Jesucristo, y todos hacemos, si hemos nacido de nuevo. No es cuestión de que seamos miembros de una iglesia que nos hace miembros de la iglesia universal, debería ser lo contrario, ¿no? Ser miembros de la iglesia universal por el nuevo nacimiento, y después Dios nos conduce a una iglesia local, para que juntos podamos caminar juntos y ayudarnos mutuamente según los dones que el Espíritu Santo nos da, para crecer y para avanzar y para ser verdaderos discípulos de Jesús. Muy bien, la vez pasada hemos hablado de la iglesia, nos hemos quedado en mitad de camino y simplemente añadido a sus notas que tenéis en vuestro librito. Quería hablar un poquito de que Jesús, cuando quiere definir quién es o qué es la iglesia, y no solamente la iglesia universal, también la iglesia local, ¿no? Habla muchas veces a través de parábola y dice el reino de Dios es semejante a él, ¿no? Y el reino de Dios es donde reina Dios. Y cuanto más debería de reinar en nuestras vidas y en la comunidad cristiana, ¿verdad? Donde Dios reina, debería de estar justamente ahí, ¿no? Entonces hay muchas parábolas que nos habla del reino, de la viña, del rebaño, ¿no? Del edificio, y todas estas imágenes que podéis anotar aquí. Yo no sé si las tenéis en vuestras notas, no creo, pero para añadirlas, veréis que nos habla del edificio, ¿no? Por ejemplo, Pablo
nos habla en Efesios, dice, sois como piedras vivas que están colocados en un edificio y formáis el templo de Dios, ¿no? Como ahí, como veis, esta imagen, ¿no? También hay otra, el santuario donde Dios viene a poner su morada, ¿no? O el cuerpo, he oído también esta imagen, ¿no? Sois como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y quiere Pablo, cuando habla de eso, definir que cada miembro puede ser muy diferente del otro, ¿verdad? El estómago no es igual que la oreja, ¿no? ¿Vale? Y no sé si tú eres el estómago tú o la oreja, da igual, pero lo importante es ser parte del cuerpo de Cristo con tus dones y tus diferencias, pero cuando tú haces parte del cuerpo de Cristo, entonces, si te duele la oreja, es todo el cuerpo que se duele, ¿no? Y si el estómago es feliz porque acaba de comer una buena comida, es todo el cuerpo que es contento también. Es lo que está tratando de definir Pablo, hablando de las relaciones que tiene que haber dentro de los miembros de la iglesia. Y cuando uno va mal, toda la iglesia sufre, y cuando uno va bien, toda la iglesia se regocija. Es lo que está tratando de explicar Pablo, comparando la iglesia a un cuerpo. Aquí tenéis las referencias, las cuales podéis anotar y averiguar, porque es muy interesante de ver cómo Pablo y otros discípulos están definiendo a la iglesia, ¿no? Y naturalmente tenemos también la esposa, la idea de que la iglesia es la esposa de Cristo, que un día se reunirá con Él. Y todos los creyentes nacidos de nuevo, que han aceptado, han recibido a Cristo en sus vidas, nos encontraremos con Él, de verdad. Será como una boda, la boda del Cordero, definido en el Apocalipsis también. Para los que hicieron el estudio, se acordaréis de esto, ¿no? Termina con esta famosa boda del Cordero, y aquí la Biblia nos habla de eso. ¿Ok? Bueno, hablando de la historia de la iglesia en general, esto es un diagrama más o menos, a ver si lo entendéis perfectamente, supongo que sí, sois muy inteligentes, vamos a ir más allá, pero es para ver que desde los apóstoles aquí, ¿no? Donde Cristo vino, murió y resucitó, y enseguida pues nacieron en los Hechos de los Apóstoles, nacieron los primeros grupos humanos de creyentes, ¿no? Que se formaron la primera iglesia de Jesucristo, ¿no? Entonces, no había pentecostales ni bautistas en la época, solo había una sola iglesia, los redimidos en Cristo Jesús, ¿no? Y cuando leéis los Hechos de los Apóstoles, nunca vais a hablar de bautistas y pentecostales, católicos y protestantes. O sea, no vais a hablar de esto nunca. Solamente hay una sola iglesia, y está formado de grupos de creyentes que se sitúan en un lugar geográfico o en una casa de alguien. A veces dice, la iglesia que está en tu casa, o Nicéfimo, o no sé, o otra palabra, otra persona, que podéis leer esto en las cartas de Pablo, y cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, ¿no? A los romanos. Significa todos los creyentes que están en esta ciudad de Roma. Todavía no había divisiones entre ellos, sino Pablo escribía a una dirección, ¿no? En Éfeso, a Tiatira, a Pérgamo, todas estas ciudades que son ciudades reales en la época, donde había nacido una iglesia, una comunidad cristiana. Pero a través de los siglos vemos cómo la iglesia se ha complicado la vida, ¿verdad? Y entonces se ha dividido por muchas cosas, y vemos cómo la gente pues pasó de ser unida a muchas veces a ser dividido. Hubo un crecimiento después del año 70 después de Cristo. Sabemos que ha surgido, los romanos llegaron a Jerusalén y destruyeron Jerusalén, el templo, y fue arrasado. Y eso obligó a los cristianos del lugar a marcharse, a huir, ¿sabéis? Los judíos cristianos a huir en todas las partes del mundo, en definitiva.
pero cuando huyeron, llevaron consigo el fuego del Espíritu, y donde sea que se encontraron, han formado nuevas iglesias. Por siguiente, esta tragedia ha servido para la expansión del Evangelio. Quizás muchos hubieran quedado ahí quietos y no sé qué, pero la persecución les ha obligado a marcharse. Si podríamos tomar una referencia, como muchos de ustedes que no son de canario puro, ya habéis llegado aquí a Canarias, ¿verdad? Por una razón o por otra, porque sea por el falta de trabajo, por la persecución o por otra historia, se han marchado de su país y han venido aquí, ¿de acuerdo? Entonces, las tragedias que habéis quizá vivido en vuestro país de origen y que les ha obligado a marcharos, puede ser transformado en una bendición, porque no solamente vais a conocer más a Cristo aquí, probablemente en vuestra vida, pero ante todo, siendo creyente allá, Dios les ha obligado a venir a evangelizar a España. Y eso es por eso que Dios os ha llamado a venir aquí. No hay otra razón, ¿saben? Entonces uno parece que es sujeto a la historia de la situación de su país, pero en definitiva Dios tiene un plan diferente. Y a lo mejor Dios ha permitido que esto pasara con vosotros y que os haya traído aquí. Siempre hay un propósito de Dios a todos. Lo mismo pasó entonces en esta época, de forma más trágica quizás, pero así el Evangelio se repartió por todo el Imperio Romano y nacieron iglesias por todas partes, o grupos cristianos, porque ellos, como Jesús dijo, id y hacer discípulos, enseñándoles lo que les he dicho. Y así, pero durante los siguientes 240 años después, los cristianos fueron perseguidos por Roma, algunas veces al azar y otras veces por edictos gubernamentales, fueron encarcelados, fueron llevados a los leones, a Roma, y sé que los cristianos durante 250 años lo han pasado realmente súper mal y fue terrible. Y sin embargo, es el momento donde más creció el Evangelio, porque llegó un momento donde todo el Imperio Romano se transformó y se hizo cristiano. Y justamente, pues, ahí vemos como justamente, pues, ahí en Roma había un pontífice que tenía todas las religiones de los países conquistados metido en Roma, y el soberano pontífice eran sacerdotes que ministraban todos los dioses de todo el mundo, ¿no? Y había muchas estatuas allí. Entonces, cuando el emperador se hizo cristiano, de repente, pues cambiaron las etiquetas de las estatuas. En lugar de destruirlas y quitarlas del medio, cambiaron las etiquetas y pusieron San Pablo, San Pedro y San no sé qué. Y el soberano pontífice fue transformado en el Papa de la Iglesia, que no tiene ninguna base bíblica para que sea así, pero así se ha transformado la historia. Y quizás es un poco más complicado de cómo lo estoy explicando, pero básicamente es eso la base, ¿no? Entonces, no es tanto que el Imperio Romano se haya convertido al cristianismo auténtico, sino que cambiaron de religión de repente, ¿no? Y pasaron de una religión pagana a una religión cristiana, pero igual es religión, no es que la gente haya nacido de nuevo. Y por eso que podemos ir, y durante todo este tiempo, durante la Edad Media en Europa, la Iglesia Católica Romana continuó manteniendo el poder con los papas, que han reclamado la autoridad y se han desviado por completo en su forma de pensar, en su forma de actuar. Y si bien tenía la Biblia ahí, prohibía incluso la lectura de la Biblia al pueblo, y tuvo que venir la Reforma. Y después de la Reforma, mientras tanto salieron los musulmanes, ¿no? O sea, otras religiones que tienen sus raíces en el Antiguo Testamento, pero se han desviado por completo, obviamente,
Y en el año 1095 a 2004 empezaron a pelearse los católicos contra los musulmanes, que era la gran herejía. Y en fin, las guerras, todo esto de la antigüedad es apasionante saber, de conocer la historia, pero vemos que en definitiva, gracias a Dios, siempre hubo un remanente pequeñito de fieles cristianos a la palabra de Dios. Pero la gran mayoría pues, vivió una religión, lo que sea. Entonces, y vino la reforma, ¿no? Llega un momento donde llega la reforma en 1517, creo. 17, ¿verdad? Sí. Y entonces es ahí donde unos curas, de repente volviendo a las escrituras, se dieron cuenta que el mensaje que estaban predicando ellos era totalmente contrario a lo que estaba escrito. Y entonces volvieron a la escritura. Eso fue el gran reto de la reforma, dice, ¿no? No es lo que ustedes dicen, sino lo que la escritura dice. Es lo que estamos nosotros ahí a nivel de la doctrina. Volvemos a la escritura y queremos que nuestra fe sea basada sobre la escritura y no sobre ideas y cosas que podemos oír y ver por ahí. ¿De acuerdo? Y eso es fundamental, es muy importante para vosotros. Así que un monje alemán llamado Martin Lutero se levantó contra la Iglesia y todos los escucharon. Con Lutero vino la Reforma Protestante y la Edad Media llegó a su fin. Y después hubo muchos otros reformadores como Lutero, Calvino, Zwingli, y con algunas diferencias entre uno y otros, pues básicamente estaban todos de acuerdo sobre, ante todo, el énfasis sobre la autoridad de la Biblia y la necesidad para los pecadores de simplemente creer en lo que Cristo hizo por ellos. Y es muy importante entender eso. Entonces, aunque el catolicismo hizo su reaparición en Europa, después de algunas guerras, porque tenía mucho más poder político, podemos decir, que religioso, entonces hubo muchas peleas y muchas guerras entre católicos y protestantes. Hemos llegado a la edad moderna después, donde fue lo que podemos llamar la edad de las misiones. ¿Qué significa eso? En 1790 a 1900 hubo grandes predicadores y un espíritu en el seno de los protestantes y en el seno de los evangélicos que salieron de los protestantes más bien. Entonces hubo muchísimos predicadores que fueron a predicar en el mundo entero. Y entonces cada uno de esos predicadores finalmente pues no es que creó una nueva religión, obviamente que no, pero se les llamó ¿cómo se dice? Los discípulos de estos predicadores, se les llamó de cierta manera, ¿no? Bueno, un tal Wesley, por ejemplo, en el siglo XVIII, pues, los discípulos les llamaron los metodistas, no sé. Después estaban los bautistas, ¿no? ¿Por qué? Porque fue otra rama de la iglesia que predicó el evangelio. No es que estaban en contra uno del otro, pero tenían algunas pequeñas diferencias que no tienen nada que ver con nuestra doctrina, porque la doctrina de base la tenían todos ellos iguales. Sin embargo, después en el año 1900 y pico, ya en este siglo, bueno, el siglo pasado, voy a enseñarle otra cosa porque aquí, volvemos atrás, ¿no? La iglesia primitiva, que era la iglesia de casa, ¿no? ¿De acuerdo? La llamamos primitiva porque es la original, ¿no? Eran grupos que se reunían en casas y no tenían templos y lo que sea, pero el Espíritu de Dios realmente tiene una comunión entre ellos todos. Y después nació la Iglesia Católica, obviamente, como les dije, en el año 300 y 350, no me acuerdo muy bien. De la Iglesia Católica salió la ortodoxa, ¿sabes? ¿De quién son los ortodoxos? No, yo no. No tengo idea, pero habéis oído ahora esta palabra. Sí, ¿Ah? Pues cuando el Imperio Romano se dividió en dos, ¿sabéis que se dividió el Oriente, el Occidente? Se dividió en dos, entonces también la Iglesia se dividió y los Rusia y todas estas partes ahí
se llaman ortodoxos, griegos también. Rumanía. ¿Ah? Rumanía. Sí, Rumanía, griegos y todo eso, fue una división dentro de la Iglesia Católica, es decir, que hubo un nuevo Papa del Occidente y otro Papa del Oriente. Entonces, tenemos dos iglesias, ¿no? De repente. Pero son muy similares entre sí en muchas cosas, en su forma de culto, de misa y todo eso. Y después tenemos la Iglesia Protestante, ¿no? De la Reforma, que va a salir de la Iglesia básicamente católica, ¿verdad? Y después tenemos la Iglesia Anglicana. ¿Cómo es la Iglesia Anglicana? Ni idea. Bien, ¿no sabes? ¿Sí? No me acuerdo. Cuando salieron los protestantes, entonces hubo también muchos misioneros que fueron protestantes a Inglaterra. Inglaterra era católica. Ya, verdad. Entonces el rey de Inglaterra se convirtió al protestantismo, pero no quería tampoco pertenecer a los protestantes. En fin, un lío tremendo. Y finalmente se quedó entre los dos. Entonces, la iglesia anglicana tiene esta curiosidad de que tiene la doctrina como la nuestra, básicamente, como los protestantes, pero su forma de culto es muy como la católica. Entonces, si tú vas en una iglesia anglicana, no hay santos así como la iglesia católica, ¿verdad? Porque no creen en los santos y todo eso, pero la forma de culto es muy pomposa, igual que el altar, esa cosa así, ¿no? Es interesante, eso es una mezcla entre los dos, ¿no? Entonces la iglesia anglicana se llama anglicana porque realmente ha nacido en Inglaterra, definitivamente. O sea que es una mezcla un poquito de las dos, ¿no? Y después salieron entonces los bautistas, ¿no? Sí, vamos a decirlo. Y los bautistas empezaron a bautizar, o sea, son los primeros evangélicos, podemos decir, descendientes de la Reforma, ¿no? Y empezaron a bautizar a los niños desde pequeñito, igual que hacen los católicos, ¿verdad? Y entonces después hay un movimiento enseguida que dice, no, pero no se puede bautizar a los niños pequeños, porque la Biblia, o sea, el bautismo tiene un significado diferente. Entonces se les llamó a ellos los anabautistas. Anabautistas, o sea, bautistas, pero anabautistas. ¿Ven? Siempre cuando hubo una particularidad, pues se le puso un nombre al grupo que empezó a decir cosas diferentes, ¿no? Y aquí, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice Romero? Menonitas. ¿Ah? Menonitas. Menonitas, pues son más bien los anabautistas que empezaron a ser súper fieles a la palabra y a ser muy estrictos sobre todo lo que dice la palabra de Dios y todo eso. Y entonces son muy legalistas, la Biblia. Y, por ejemplo, este movimiento que fue a Estados Unidos, los Quakers. Los Quakers, habéis visto películas seguramente de estos tipo un poco hartos, vestidos igual de negro, yo que sé, con barbas largas. Los Amish. De los Amish, Quakers, sí, Amish y todas estas cosas. Vienen un poco de estas raíces, ¿no? Que son muy cerrados y fueron a Estados Unidos cuando hubo la conquista, ¿no? Cuando hubo un montón de personas que fueron a establecerse allá y han traído la religión protestante ahí, o evangélica más bien, que Estados Unidos es más evangélico que protestante, pero bien así, y se han cerrado en comunidades muy interesantes, pero no han rechazado cualquier tipo de progreso. Y entonces los veis con sus caballos, sus carros y sus historias, ¿no? Pero a la base, como siempre, la idea era buena y era correcta, pero han exagerado sobre un punto y entonces se transformó en una cosa un poco rara, ¿no? Y después tenemos aquí Los metodistas. los metodistas. Los metodistas surgen en Inglaterra con un gran predicador que se llama George Wesley. Habéis oído esta palabra. Y entonces él hizo avivamiento en Inglaterra y en Estados Unidos también. Y su congregación, pues lo llamaron los wesleyanos o metodistas más bien. ¿De acuerdo? De los metodistas van a salir otros, ahí que dice ahí. Metodistas. ¿Ah?
Darvistas, ¿no? Los darvistas también son, vuelven otra vez a la palabra, pero se sitúan realmente en algo muy estricto, ¿no? ¿Sabes? Como los otros, los metodistas, los darvistas, todavía existe en la iglesia darvista evangélica, incluso aquí, yo creo, son gente muy, ¿cómo se dice? Muy tradicionales, muy legalistas en la Biblia, ¿sabes? Pero bien, son corrientes que han estado invadiendo a Estados Unidos y muchos países del mundo, han enviado muchos misioneros, es otra historia. Después tenemos todas estas, ¿no? Y se ha multiplicado por no sé cuántos, es tremendo, y tenemos bueno, no sé qué hice yo, se me dio, bueno, la iglesia primitiva es esto, ¿no? ¿Sí tiene palabras? Sí, lo católico, a ver. Así que la historia del cristianismo yo las he puesto así, ¿verdad? Para que veáis la gran confusión que hay, porque dice, bueno, ¿qué son esto ahí? Ahí están los bautistas que están al lado, está la iglesia evangélica, evangélica punto, y ahí está el ejército de salvación. ¿Sabes dónde viene el ejército de salvación? Pues viene de los metodistas. Para que vean un poquito cómo es la historia, ¿no? A veces, ¿no? La historia, el metodismo eran los evangélicos, muy fuerte, establecido en Inglaterra en el siglo XIX, en 1850, por ahí, ¿no? Era muy fuerte. Y hay un predicador metodista que de repente, una persona extraordinaria, que es joven, ¿no? Y que salió a la calle, empezó a predicar y vio un montón de gente tumbada, de los alcohólicos, de los drogadictos y de todos. Bueno, muchos drogadictos no había en la época, pero muchos alcohólicos y pobres y gente tirado y abandonado de todo. Y entonces él empezó a predicarles a ellos de forma muy concreta, un poco como Remar, ¿no? Conocen un poco la historia de Remar en España. Pues ahí estaban predicándoles y entonces de repente cogió un montón de gente, se convirtieron y los trajo a la iglesia. Y la gente de la iglesia no quería saber nada de esta gente. ¿Sabes? Lo que pasaba. O sea, el hombre este Sí. trajo gente de fuera. Sí. A la iglesia, que Y la la gente gente tumbada, de la como iglesia. decir, imagínate que tenemos una iglesia muy tradicional en nosotros que se ha tradicionalizado, ¿no? Con el tiempo y tal. Entonces todo el mundo, la gente son casi, no es ricos, ¿no? Son gente normal, pero digo que más bien así, ya pensantes y ya entonces, y de repente viene la gente todo asquerosa, borracha, prostituta y todas estas cosas dentro de la iglesia, que obviamente es lo que Dios quiere, pero bueno, en este momento pues la gente está descontenta y como siempre pasa, en todas las épocas pasa lo mismo, ¿sabes? ¿Me entiendes? Y entonces dijo, bueno, pues yo voy a salir de ahí. Y ha creado la misión cristiana. ¿Te suena algo? Y creó la misión cristiana. Y después de haber creado la misión cristiana, de repente dice, no, eso no vale. En la época había mucho énfasis sobre el espíritu militar. Entonces había muchos militares y la gente veía a los militares como algo bueno, ¿no? Algo que había orden en lo que estaban haciendo. Y entonces para este grupo de nuevo convertido, dijo, bueno, voy a crear un ejército, pero un ejército de salvación. Y es lo que nació el ejército de salvación, y el fundador era William Booth. Entonces siguió y fue uno de los movimientos misioneros más rápido y más grande, que llegó a ciento y pico países en 2 décadas, apenas, 20 años, ¿no? Y entonces conquistaron Estados Unidos, lo que sea. Entonces creó el ejército de salvación, por eso, ¿no?
Es otra forma de multiplicarse, porque cada vez que la iglesia se enquilosa, ¿no? ¿Entiende esta palabra? Enquilosarse, ¿no? Es decir, que se pone pesada, ¿no? Y que no, que viene se vuelve a la religiosidad y la gente que viene el domingo y nada más, y lo que sea, porque es un riesgo que siempre estamos ahí. Pues Dios dice, espérate un momento, y provoca un avivamiento, ¿no? O sea, es lo mismo que ha pasado con los pentecostales, por ejemplo, ¿no? Al principio del siglo, ya el Ejército de Salvación estaba conquistando el mundo, lo que sea, pero en 1900 y pico, pues hubo un avivamiento de repente en Estados Unidos, y nació la iglesia pentecostal, se llama así, porque todo el énfasis era sobre los dones espirituales y sobre la parte carismática, ¿no? Entonces, como no se hablaba mucho de eso, de repente alguien empezó a hablar de esto y decir de hablar de lengua, de repente se redescubrió textos bíblicos que habían dejado un poco de lado, ¿no? Y se habló del hablar en lengua, se habló de los dones espirituales, y hubo un énfasis tremendo, y entonces cosas también que han ocurrido milagrosas, de verdad, en este seno de esta nueva comunidad, ¿no? Y naturalmente, pues los pentecostales también han invadido el mundo por todas partes, ¿no? Entonces se oye muchas veces la Asamblea de Dios, se llama así, ¿no? Y que tiene muchas formas diferentes también, depende de dónde se sitúa, porque sé que en Estados Unidos y especialmente en América Latina se ha vuelto a ser una iglesia muy tradicional, muy legalista, ¿no? Mientras que aquí tiene otro tema, más libre, más espontánea. En fin, cada uno tiene así. Y ahora estamos en un momento donde, en este siglo XXI ya, donde hay una multitud de iglesias que no se sabe muy bien si son del lado pentecostal, metodista o bautista, porque está todo mezclado, y por el tema de la comunicación que tenemos, ustedes tienen acceso a los pentecostales como a los bautistas, como a los predicadores de todo el mundo entero, ya no se sabe muy bien de qué va, y solamente el nombre que tienen en la puerta de la casa o de la iglesia no significa gran cosa, ¿están de acuerdo? Y ustedes viniendo aquí, viendo Misión Cristiana en Canarias, ¿y de qué va esto, no? Será. Entonces, por eso que es necesario que volvamos a la doctrina y enseñar lo que dice la Biblia primero, y lo que es la doctrina. En definitiva, todos los grupos evangélicos, por eso nos llamamos evangélicos, tienen la doctrina similar. Y puede haber unos énfasis diferentes, por eso nos catalogan de un lado a otro, pero es bueno que sepamos que somos todos hermanos en ese sentido, porque creemos todos en el nuevo nacimiento, en Jesús que dio su vida por nosotros, y la necesidad de creer en Él, ¿sabes? Y así es. Entonces, es interesante de ver que si quieres hacer parte de una iglesia, ver un poquito sus particularidades de enfoque sobre, pero es absolutamente necesario que ustedes dicen, bueno, pero es una iglesia cristocéntrico, se llama así, ¿no? Es realmente centrado sobre la persona de Cristo y sobre la revelación bíblica. Si la iglesia no cree demasiado en esto, apártense de ella corriendo, ¿sabes? Porque la iglesia no es un lugar donde me encuentro bien porque hay un grupo de música estupendo y hay luces, hay un enfoque, ¿no? Ahora hay iglesias tremendamente atractivas, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? Y vais y se parece a un cine o un teatro o una sala de espectáculo absolutamente descomunal y fantástica. Y no es que estoy en contra de ello, pero no me fío demasiado, ¿sabes? La verdadera iglesia es donde realmente el Espíritu de Dios está, donde la gente son transformados por el Espíritu Santo, donde las personas realmente hacen progreso en sus vidas personales y espirituales, ¿no? Y donde hay vida espiritual, entonces donde está Dios, está la iglesia, ¿vale? Es muy importante eso, y donde se predica una sana doctrina, una doctrina basada en la Biblia, y que no hay ideas raras, ¿no?
Y por eso es importante que ustedes a la hora de pertenecer a una iglesia, pues sepan qué es lo que cree la iglesia. Y no hay iglesia perfecta, como lo sabéis ver de sobra, ¿no? Desde que habéis entrado en la iglesia ya dejó de ser perfecto. Yo cuando estaba solo en la iglesia era perfecto, ¿sabes? Claro. Pero vinieron otros y lo fastidiaron todo. No, me entiendes, de broma, ¿no? Pero entendemos que es así, ¿no? Entonces, pero no, la iglesia de Jesucristo es una iglesia que busca a Dios, que busca ser discípulo de Jesús, busca ser como Cristo. Es una iglesia que busca la verdad a través de la palabra de Dios, de todo. Y que busca realmente el compañerismo y el amor entre los hermanos. Y a partir de ahí, pues todo es un trabajo, ¿no? Es un trabajo porque todos venimos a la iglesia y todos somos medio destruidos en nuestra vida pasada, por una razón o por la otra, y tenemos que aprender a vivir en Cristo así. ¿Ok? Muy bien, pues eso es lo que hablamos de la iglesia. Si un día queréis coger un libro y dedicaros a buscar sobre la historia de la iglesia, hay muchos libros que hablan de eso. Es muy interesante para los que les gusta la historia, ¿vale? Así es. Bien, entonces aquí tenemos Misión Cristiana Canaria para terminar, ¿no? La última de todas, ¿no? Y simplemente les recuerdo un poquito de cómo es nuestra iglesia, entonces en este caso, ¿no? ¿Quiénes somos, no? La Iglesia Misión Cristiana Canaria ha sido fundada en 1997, hace 3 años, ¿no? Después de que un grupo de creyentes impulsado por el amor de Jesús entendiera la necesidad de formalizar lo que venía siendo una realidad de forma totalmente natural, ¿no? Como saben, nosotros como predicadores, como pastores, venimos de Suiza y estábamos en el Ejército de Salvación, fuimos enviados, hemos empezado ahí detrás del puente Zurita, ahí en el Ejército de Salvación, empezamos ahí, formamos un grupo y todo eso. Y de ahí salieron, no sé, como 10 matrimonios de pastores en la época que había. Y nos quedamos nosotros 16 años en el Ejército de Salvación. Pero por motivos de que el Ejército de Salvación nos quería llevar a Suiza otra vez, y nuestra vocación era realmente aquí. No queríamos tampoco cambiar porque nuestros hijos tenían la edad de entrar en la universidad. O sea, éramos muy jovencitos, ¿no? Todavía. Entonces decidimos salir del Ejército de Salvación y lanzarnos a la aventura sin trabajo, sin dinero y sin nada, y empezamos, bueno, pues vamos a seguir lo que el Señor nos ha llamado, es decir, trabajar aquí en España. Y entonces empezamos a predicar y seguimos con un grupito que vino con nosotros. Y después de 2 años, 3 años, pues ya había un buen grupo formado, no sé, por lo menos de unas 30 o 40 personas, y decidimos pues formalizar la iglesia y llamarla así Misión Cristiana. Yo recordándome un poquito los comienzos del Ejército de Salvación, ¿no? Cuando no era ejército, pero era misión. Pero hemos puesto el nombre porque queríamos hacer algo de aquí, ¿verdad? Misión Cristiana Canaria, y por eso hemos empezado. Y pertenecemos como iglesia a la FEDERES, que es la Federación de las Iglesias Evangélicas de España, y somos reconocidos como tal, y por el Ministerio de Justicia también, así que toda esta iglesia ha sido legalizada y reconocido con número y todas esas cosas, y hacemos parte de la Federación de todas las iglesias, así. Y primeramente tuvimos un local un poco arriba de la cuesta, allí, un poco perdido, apartado durante muchos años. Estuvimos ahí donde hemos, ¿cómo se dice?, empezado a predicar. También hemos enseñado las doctrinas a mucha gente. Y cuando hemos inaugurado la Misión Cristiana Canaria en el 97, pues
prácticamente todos los pastores de Tenerife vinieron para apoyarnos. Significa que teníamos una relación excelente con todos. No fuimos por divisiones de iglesia, ¿no? Sino que hemos empezado esta obra y fuimos bastante recibidos de forma agradable por todo el mundo. Y desde entonces, pues, hemos puesto una visión de iglesia, establecido, que quizás, no sé si la tenéis al final de vuestro librito aquí, dice, es algo que soñamos. Soñamos en que Misión Cristiana Canaria sea un lugar donde los heridos, los deprimidos, no sé si tenéis esto ahí, si no tendré que daros, puede ser la última página o no sé. No tengo el libro ahí bajo las manos. No hablo de eso, ¿no? Es una cosa que está escrito así, de forma... A ver, ¿lo tienes tú? Sí, soñamos aquí, ¿no? ¿Vale? Yo lo tengo aquí, pero digo que no. Es decir, que lo tenéis en nuestros libros, ¿no? Es nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra visión completa. Dice, nosotros soñamos que sea un lugar donde los heridos, los deprimidos, los frustrados y los confundidos pueden encontrar amor, aceptación, ayuda, esperanza, perdón, guía y aliento, ¿no? Soñamos en que Misión Cristiana Canaria sepa comunicar la buena nueva de Jesucristo a los cientos de miles de residentes en las Islas Canarias. Y soñamos en que Misión Cristiana Canaria sepa darle la bienvenida a miles de residentes en estas islas, integrándoles a la comunión de la familia de nuestra iglesia, amando, aprendiendo, creyendo y viviendo unidos en armonía. Es decir, todos los que vienen de afuera y que quieren venir y instalarse en nuestra iglesia, pues soñamos de que realmente sean bienvenidos, de verdad, ¿no? Soñamos en que Misión Cristiana Canaria sepa guiar a las personas a la madurez espiritual a través de la alabanza y la adoración, tanto personal como comunitaria, estudios bíblicos de grupos pequeños, de seminario, de retiro y de una escuela bíblica para nuestros miembros, para que pudiéramos un día, ¿no? ¿La habéis encontrado esto? Es la última parte, ahí está, ¿tú ves? Pues soñamos en que Misión Cristiana Canaria pueda un día enviar misioneros por todas las islas y el mundo entero para que a través de ellos sea proclamada la palabra de Dios a toda criatura. Sean abiertos lugares de culto y sean glorificados de esta manera el nombre de Jesús. Estos misioneros espero que unos de ustedes lo serán. ¿Quién sabe? Eso es un sueño que tenemos, es nuestra visión de las cosas, de cómo la iglesia puede crecer y pueda seguir sirviendo al Señor de manera verdadera y auténtica, ¿no? Y al final soñamos que un día pueda tener un lugar propio donde construir una iglesia regional con dependencia hermosa, pero sencilla, que incluye un centro de culto para miles de personas, un centro de consejería, oración, salones de clase para estudio bíblico y para la preparación de los ministros laicos en un área de recreación, todo ello en un marco adecuado para que las personas sean ministradas en su totalidad, espiritual, emocional, física y socialmente, en medio de un paisaje tranquilo con árboles y flores que resultan inspiradores. Esta última parte no hemos llegado todavía. Estamos en ello. Pero bueno, es para deciros que realmente el sueño de una iglesia es esto, en definitiva, servir a Cristo y proclamar su palabra. Y de verdad que anunciar a todos los que la necesitan, de verdad, este mundo necesita la palabra de Dios, que la podamos dar y hacer, ¿verdad? Y es siempre también en hermandad auténtica con las otras iglesias, que quizás a veces tienen diferencias, pero no son notables y no son, estas diferencias nunca van a ser temas de división, no pueden ser temas de división. Y no somos pentecostales, pero no estamos divididos de ellos. Y no somos bautistas y tampoco somos divididos de ellos. Y a nosotros nos preguntan, ¿ustedes qué son? Y yo les digo a la gente, dímelo tú porque no lo sé. No tenemos ninguna tendencia. Somos una iglesia libre, pero no podemos clasificar los pentecostales, si bien creemos muchas cosas.
Y no podemos clasificar de bautista o de no sé qué, o de metodista. Así que tú me dirás lo que somos, no lo sé. No quiero ser nada. Así es. Hasta ahí hay preguntas. ¿Lo tenéis todo claro? A ver, yo creo que esto es la última, si no me equivoco, o no sé. Sí. Creemos en que Creemos en la inmortalidad del alma, en la resurrección, en el juicio general al fin del mundo, en el retorno visible de nuestro Señor en poder y gloria. bien, son doctrinas relacionadas con el futuro, ¿no? Podemos decir, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre después de la muerte? ¿Qué es lo que va a venir después? Entonces, hay miles de teorías. Hay muchísimos versículos que nos hablan de eso que son difíciles de entender. Los que siguieron el estudio del Apocalipsis, obviamente, pues tendrán una idea un poco más clara, pero muy escueta, ¿no? Lo que sí que podemos afirmar con toda claridad es que creemos en la inmortalidad del alma. Es decir, que el alma no deja de ser. Lo que pasa es que saber dónde va a estar es otra cosa, ¿no? Desde ahí donde está la diferencia. O sea, el problema es que tu yo, tu persona, tu ser, Isabel, la grande, Isabel, la católica, ¿no? La católica, No, Isabel, tú eres un ser absolutamente único. No hubo otra Isabel como tú antes y no la habrá después nunca. Y tú solo tú eres consciente de ello. Es tu yo. No habrá una Isabel yo. Habrá gente parecida. Gente igual de simpática, seguro. Pero Isabel, que ha vivido en esta época de tu vida, solo hay una. Y yo a veces predico sobre esto porque es tan importante que reconozcamos que somos seres únicos. Por eso Dios nos ama de forma única. No ama a un grupo de ovejas, ¿eh? No, nos ama de forma personal. Nuestro yo, nuestra personalidad, nuestro ser es algo sagrado para Dios y debe de ser sagrado para nosotros. Y debemos respetar eso de cada uno de nosotros, muy importante. Es interesante de saber, ¿no? la absurdidad de la gente, en definitiva, que no cree. Yo les pregunto, ustedes se dan cuenta un poquito, ¿no? Imagínense, hay un helicóptero que se va de Madrid a Coruña y va a recoger allí un chico que acaba de colisionar y está medio muerto y le van a coger el corazón porque no hay remedio, su cuerpo no va a aguantar. Entonces le cogen el corazón, lo meten en una caja, ¿no? Imagínate eso, ¿no? O sea, es tremendo, el chico ha muerto, pero le cogen el corazón, lo enfrían, no sé cómo es eso. Imagínate toda la tecnología que hemos puesto en marcha para eso, ¿no? ¿De acuerdo? Lo ponen en el helicóptero, lo llevan a Madrid. Hay un equipo que sale del aeropuerto corriendo con una ambulancia o no sé qué, o va directamente al hospital con el helicóptero, no sé. Y todo un equipo de médicos que han estudiado años de estudios para poder hacer esto. Y lo llevan y lo ponen ahí y de repente ahí hay una persona que está mal del corazón y que está a punto de morir o que está con una máquina para sobrevivir, pero su cuerpo está bien, pero el corazón está fatal, ¿no? Entonces vienen y cogen y llegan al hospital, le ponen el corazón dentro de ella, de esta persona, y la logran hacer vivir, ¿de acuerdo? Os dais cuenta un poco, no solamente a nivel dineral, ¿no? Del dinero que costó todo eso, pero a nivel de involucrarse toda una sociedad y todo un equipo de médicos y todo un equipo de aviadores, no sé, ¿qué podemos hablar de una cantidad de gente? Tremendo, ¿no? Para salvar ¿qué? Una vida. Para salvar una vida. ¿Y por qué? ¿No sería más fácil hacer otra? Y más agradable también.
¿Me entendéis? ¿Y por qué se salva esta vida? Seguramente porque haya sido importante o algo así. Porque es importante para alguien. Y todos tenemos en nosotros este sentimiento de que la persona es irreemplazable. Es imposible de ¿me entiendes? Que es un ser único. Y claro, cuando es todavía único para su familia, la gente o para la sociedad, claro. Mientras tanto, pues se mata a 100.000 niños en la barriga de sus madres antes de nacer. Se deja morir a la gente ahí que está cruzando el mar. ¿Por qué? Porque nadie les ama. Pero son seres, son personas, tan valiosas como este tipo que ha sido ganado por un corazón. Entonces, simplemente quería decirle esto, ¿no? Cuando hablamos de la eternidad, y cuando dice ahí creemos en la inmortalidad del alma, es serio eso, significa que Dios que nos ha creado y que ha permitido que fuéramos creados, y de paso, yo estoy convencido que todos los abortos van a resucitar un día. No tuvieron tiempo de ser personas, por eso, pero no se han desarrollado más. Pero nos encontraremos con ellos, estoy convencido. Casi sea. Los abortos provocados y no provocados, ¿vale? Es interesante eso, pero bueno, eso es otra cosa. Sí, porque somos seres todos desde que fuimos creados, desde que el espermatozoide llegó a, ¿cómo se dice?, al óvulo y se creó la chispa. Dice que hay una explosión y es interesante de ver esto de la naturaleza. Dice que cuando llegan estas dos cosas juntas, explota y hace ¡pum! Y crea la vida. La vida se creó y desde este momento hay una vida con todo su potencial. Hay una persona única. Nadie la conoce todavía, pero Dios sí. Existe. ¿Me entendéis eso? Entonces, es diabólico eso de decir que este no es un ser humano todavía. No, claro que sí, que lo es. Bueno, parte de eso, dice que, por eso la idea de que el alma es inmortal es serio, porque Dios no va lo va a destruir porque lo va a meter en el infierno, que es otra historia, ¿no? Pero el problema de los que van a estar en el infierno es que van a saber que están en el infierno, siempre. ¿Entendéis? La gravedad dice, no, pues yo me muero y ya se acabó y no existo más. ¿Qué va, pobrecito? Si supiera lo que dice la palabra, lo que dice Dios. Tu problema es que vas a seguir existiendo. Sí, tu problema es el problema es que vas a seguir existiendo y fuera del alcance de Dios. Entonces, el infierno es eso, estar separado de Dios, para siempre. ¿Vale? Entonces, nuestra doctrina dice, creemos en la inmortalidad del alma, en la resurrección, es decir, que cuando nos morimos físicamente, volvemos a resucitar un día y estaremos en la presencia. Y la resurrección para el juicio final del fin del mundo. Y creemos también en el retorno visible de nuestro Señor Jesucristo en poder y gloria. La doctrina no nos explica cómo va a venir, cómo va a ser, cómo será, lo que sea. Porque aquí podemos tener 40.000 interpretaciones, ¿de acuerdo? Pero el hecho seguro, absoluto, es que volverá Cristo. Porque lo ha dicho, porque la palabra de Dios lo dice y porque entendemos que es el propósito de Dios que lo va a hacer. Que lo va a hacer de una manera o de otra. Dijo que vendría en las nubes, todo el mundo lo podrá ver, pues yo lo creo. Pero no voy a hacer una doctrina de eso. Lo que voy a hacer una doctrina es decir, Cristo, bueno, eso es seguro. O sea, es seguro que yo me muero un día y que resucito un día y que seré juzgado un día y que en el momento del juicio ahí marca la diferencia. Una vez usted ha hablado del balance, ¿no? Sí.
de la balanza, ¿no? Pues es eso. ¿Os he hablado de la balanza a ustedes, no? Así. Digo, cuando llega un juicio, cuando hablamos de juicio, hablamos de una señora que está los ojos vendados, ¿no? Que no ve nada, pero que tiene un balance en la mano, ¿no? Eso es la figura del juicio. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque el juicio es ciego, ¿no? Es ciega, ¿ah? Es imparcial, digamos, ¿no? Entonces, en un lado ponemos la ley de Dios, lo que Dios exige, lo que Dios es, es decir, ponemos a Dios en un lado, y el otro lado vas tú. ¿No? Entendemos eso, ¿no? Entonces, cuando es eso el juicio, ¿no? Seremos juzgados, entonces seremos juzgados en base a qué? A las exigencias de Dios, no a otra cosa. No somos juzgados, a un lado se pone este y yo al otro lado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién se pone al otro lado? Se pone Dios y su exigencia, la ley de Dios se pone ahí. Y como nosotros no hemos cumplido en ningún momento la ley, hemos fallado todos los artículos de la ley, por haber y por pasivo y haber, no sé, los hemos... ¿Estáis de acuerdo? Si queréis hacer un ejercicio y ya veréis que no habéis cumplido ninguno de ellos, siempre. De vez en cuando sí, pero no basta. O sea, cuando tú has infringido la ley una vez, o sea, yo he ido demasiado deprisa una vez con mi coche y me pilló el radar. Yo no puedo ir a decir, pero ¿saben ustedes? Yo siempre paso aquí, siempre lo hago bien, ¿saben ustedes? Me dicen, vale, de acuerdo, qué bien. No, usted tiene que pagar, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Entonces, por más que nos comportamos bien, todos hemos fallado, todos los mandamientos, del 1 hasta el 10. Bueno, entonces, somos metidos ahí, no hay peso, ¿no? Exactamente. Yo digo siempre, bueno, ahí donde viene el problema, ¿no? ¿Qué va a pasar contigo cuando vas a subirte en el balance y te vas a ir saltando? Pues yo cuando voy a subir en el balance hay alguien que dirá, espérate un momento, ¿y qué pasó? Sí, yo he muerto por esta persona. Y entonces vendrá y subirá conmigo en el balance, que se llama Jesucristo el Santo. Y como Él es perfecto, hará un equilibrio perfecto entre nosotros y Dios. Yo no soy nada, no tengo peso. Pero Jesús, como tiene el mismo peso que Dios, entonces dirá, es justificado, ha sido justificado, perdonado. ¿Amén? Y por eso creemos en el juicio final del mundo. Y podemos decir el castigo eterno para los que no han recibido a Cristo y la vida eterna para los que sí lo han recibido a Cristo. Porque Cristo. La pregunta es saber si Cristo subirá en tu balance. ¿Sí? Sí. ¿Eso se dice por la fe? Sí, claro que sí. Porque yo creo lo que hizo Cristo en la cruz por mí. Ajá. Esto está basado en la fe. ¿Me entiendes? Por eso le debemos todo a Cristo, porque ya murió por nosotros, ya pagó por nosotros. Yo creo en ello, entonces sé que subirá conmigo en el balance. ¿Amén? Bien. Y entonces por eso rápidamente pues esta ¿cómo se dice? Doctrina, ¿no? Hablamos del misterio de la muerte y puedes ver qué pasa después de la muerte, el Salmo 30, el misterio de la muerte explicado por Jesús. Sabéis que Jesús empleó muchas parábolas para decir los unos serán apartados, las ovejas serán volados y la cabra del otro, o dice que la red será recogido y los peces buenos ahí, los peces malos allá. Y muchas parábolas que nos enseñan esta realidad del fin de los tiempos y del juicio final. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la parábola de la red, de las ovejas, de los cabritos, tenemos Mateo 25, estas parábolas que nos enseñan realmente lo que va a pasar después de todo, ¿no? El misterio de la muerte explicado por Pablo también, muchas veces, habla del arrebatamiento, por eso está marcado así, pero no es una cosa que entra en nuestra doctrina. Sí, lo podemos enseñar, lo que dice Pablo, ¿de acuerdo?
sobre el arrebatamiento y sobre muchas cosas, pero no habla, la doctrina habla realmente de una separación entre unos y otros, es otra cosa. 1 Corintios 1, 15, 22, 2 Corintios 5, 3, Hebreos 9, 27, todo eso. Y la doctrina habla del fin del mundo, de este mundo que estamos viviendo, y cuando analizamos la marcha del mundo, decimos, bueno, bien puede ser esto pronto, ¿no? Y así tenemos la inmortalidad del alma, la resurrección, el juicio y el fin del mundo tal como lo conocemos y nueva creación con el regreso de Cristo. Básicamente es eso lo que nos espera en el futuro, por eso hace parte de nuestras doctrinas, de nuestras creencias básicas. Pero lo repito una vez más, no entramos en detalles, simplemente estas grandes ideas son absolutamente firmes y confiamos totalmente en ellas. Amén. Amén. Bien. La próxima vez hemos terminado en definitiva las doctrinas básicas, a ver si me entendéis. Y la próxima vez hablaremos de algunas cosas que están refiriéndose no a doctrina básica, sino a costumbres y a cosas que nuestra iglesia enseña. ¿Vale? Pero lo importante es realmente que ustedes tomen conciencia de las doctrinas fundamentales.